Antoni Montiel. Muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Especialmente ilusionado hoy porque esta es mi facultad. Yo empecé Geografía e Historias, la vida después me llevó a probar oposiciones, dejé la carrera de Geografía e Historia, hice Derecho, luego Ciencias Políticas, me especialicé en la Administración Pública, pero esta sigue siendo, yo la sigo sintiendo como mi facultad. Por tanto, un especial interés en intervenir hoy. Bien, a mí me ha tocado una reflexión que yo he querido empezar desde una idea que es la de repensar cuáles son algunas de las dificultades que tiene el ordenamiento territorial, ¿no? Para mí, así de una manera muy rápida, por un lado, el ordenamiento territorial tiene una dificultad que tiene que ver, desde el punto de vista doctrinal, con la propia construcción del concepto. Se autonomizó del urbanismo la lógica de la ordenación territorial, pero la lógica de la ordenación territorial no ha acabado de estar construida, no ha acabado de estar definida. Tiene, por tanto, aunque hay documentos internacionales, aunque hay estrategias, aunque hay leyes, lo cierto es que, desde el punto de vista conceptual o doctrinal, sigue teniendo que abrirse camino entre políticas sectoriales y otras políticas de carácter urbanístico, de carácter ambiental, etcétera, que no acaban de permitir un espacio claro de desarrollo. Segunda dificultad fundamental en un Estado compuesto como el nuestro es la distribución competencial, la articulación entre el Estado y las comunidades autónomas, y luego vamos a ver algunos ejemplos de esas dificultades, ¿no? Esa teórica competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, que luego en la práctica está interferida o mediatizada por la lógica de las políticas sectoriales. Y luego tiene un problema que casi lo he adelantado ya, que es un problema de término operativo práctico, y es que no se tratan por igual esas políticas. Se le presupone al Estado una titularidad genérica de un interés general, por la cual cosa resulta que un proyectito de chicha y nabo de un ministerio en relación con una carretera, una variante, una línea férrea, etcétera, pasa por encima y se sobrepone y se impone de manera vertical a toda una estrategia territorial de una comunidad autónoma. Por tanto, hay una cierta dificultad operativa añadida, y es que el proyecto de modelo que define legítimamente una comunidad autónoma salta por el aire por una pequeña decisión de una unidad de un ministerio que define un proyecto que se presupone que tiene la patente del interés general. A partir de aquí hay una dificultad que nuestro propio marco constitucional genera, y es que nosotros no tenemos reconocido constitucionalmente el principio de cooperación política. La Constitución, cuando regula la articulación del Estado, habla de la colaboración, pero habla sobre todo de la coordinación. ¿Qué es el principio de coordinación al que se remite la Constitución como principio de actuación de los poderes públicos? Pues es un tipo de relación en el que quien coordina tiene una posición de superioridad respecto de los coordinados. Aunque tengan un interés común en una materia, el coordinador tiene la última palabra. Esa lógica es una lógica perfectamente posible, legítima, pero en cualquier caso es una lógica que responde a una concepción constitucional muy tímida respecto de lo que iba a ser el futuro del Estado de las autonomías. No se reconoce, no se acaba de reconocer el principio cooperativo y, por tanto, el principio federativo en toda su intensidad. La Constitución regula un modelo en el que se dice que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, lo cual quiere decir, primero, que la autonomía no era una consecuencia directa, es decir, era optativo de constituirse en comunidad autónoma, y segundo,
que no a todos los territorios se les consideraba por igual. A unos se les consideraba a unos se les consideraban regiones y otras nacionalidades. Es decir, había, y eso se puede leer en la Constitución, cuando se está pensando en la idea de las nacionalidades históricas, Cataluña, Galicia y el País Vasco, y hay incluso en su régimen transitorio mecanismos para anticipar el gobierno preautonómico de esos territorios, mientras que las demás pasaban a ser una especie de categoría administrativa. Nunca se llegó a pensar absolutamente que todas las comunidades autónomas llegarían a alcanzar un nivel de identidad política, de identidad institucional, de autonomía política, o sea, de autorreivindicación, de autoconstrucción, tan intenso como el actual. Esto es una de las razones que hace que la Constitución, el texto constitucional, se quede viejo en el reconocimiento del principio federal. Además, la Constitución se construyó desde la lógica del miedo al federalismo, es decir, la propia Constitución prohíbe el establecimiento de federaciones entre comunidades autónomas. Esto también le pasó a la Constitución del 31, no hay que rasgarse las vestiduras. Había un temor que tenía que ver con nuestra historia constitucional, la República, la Primera República, el movimiento cantonalista, el Partido Republicano Federal y las revueltas, por ejemplo, en octubre de 1869 en Valencia, etc. En cualquier caso, lo cierto era que ha permanecido una inercia cultural que es centralista, en la que España se entiende desde Madrid. Esto Ayuso lo sabe perfectamente, si me permitís la broma. Otros no tanto. El elemento fundamental que además funciona como pieza ideológica y jurídica al mismo tiempo para la articulación, para el mantenimiento de este status quo, es el concepto de interés general. El artículo 103 de la Constitución dice que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con una serie de principios, entre los que no está el de cooperación, como os he dicho. Bien, ¿quién tiene el poder, el interés general? ¿Quién es el titular del interés general? Es más, ¿qué es el interés general? El interés general no puede ser la suma de los intereses particulares, cierto. El interés general tampoco es la idea del utilitarismo liberal del siglo XIX. El interés general es un principio de actuación de los poderes públicos, pero también es un principio jurídico. Por tanto, el de interés general es aquel que en cada caso concreto se sobrepone a la suma de intereses particulares en presencia. ¿Permite esto atribuir un cheque en blanco a todas las actuaciones del Estado y todas las actuaciones del Estado son de interés general? Depende. Pero la Constitución no utiliza el depende. La Constitución habla de puertos y aeropuertos de interés general, habla de obras públicas de interés general, habla de infraestructuras de interés general, habla. Y la legislación correspondiente, la legislación sectorial, y este es parte del problema, reproduce esa lógica del interés general como patrimonio del Estado. Esto ya ocurría en la ley de 1845 de obras públicas y se ha venido trasladando incluso hasta los textos más recientes. Lo que sí que es cierto es que la realidad ha cambiado, es decir, y hay que replantearse el concepto mismo de interés general. Y si ese concepto de interés general puede presumirse o tiene que demostrarse. Lo lógico, en una articulación de intereses en presencia, tanto de intereses públicos como de intereses privados, sería que hubiera un cierto examen del caso concreto y, por tanto, se pudiera llegar a una determinación de la concurrencia o no de interés general sin necesidad de presumir que ésta está en poder, en el monopolio del Estado. Porque claro, cuando una comunidad autónoma legítimamente constituida, con un estatuto de segunda o tercera generación, como son los actuales, que intenta llegar a materializar esa competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, etcétera, intenta diseñar un modelo territorial autónomo, se encuentra con que el Estado, a través de esa política sectorial en el que se está traduciendo constantemente, se está traduciendo y reproduciendo el concepto de interés general como una parte indisoluble del diseño de políticas de obras públicas y sectoriales del Estado,
pues se encuentra con una situación que de alguna manera distorsiona la expresión de la voluntad de aquella ciudadanía de aquel, que compone el territorio y que ha optado por un determinado modelo. Y esa cuestión nos obliga a analizar una realidad, y es que, que mientras que, por ejemplo, el mundo, a pesar de todo, avanza. La Directiva Marco del Agua del 2000, que luego se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley de Aguas, habla de otro concepto, que es el interés superior. Claro, el hecho de la introducción del concepto de interés superior invita a comparar. ¿Por qué es superior? Porque hay otros que se tienen que declarar inferiores. En esa lógica, nosotros sí que aceptaríamos una prueba de la acreditación, por tanto, de si los intereses en presencia, cuáles son superiores y cuáles tienen que ser sacrificados. Pero hay una comparación. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo que precisamente entra en esta cuestión sobre el famoso embalse de Vizcarrués y intenta buscar una fórmula que articule esta lógica de la Directiva Marco del Agua cuando se habla del interés superior y de nuestro ordenamiento jurídico cuando habla de ese concepto abstracto jurídico indeterminado que es el interés general, que no se está obligado a demostrar. Y yo creo que la vía va por ahí. Es decir, con el tiempo tendremos que establecer un criterio, un catálogo, una técnica que nos permita identificar indicadores y tener un método de evaluación que nos permita determinar si en cada caso concreto dónde está el interés y si uno es superior a otro, si unos tienen que ceder ante otros. Tenemos asumido que la suma de intereses particulares tienen que ceder cuando se trata del interés general, pero como no sabemos lo que es el interés general y además parece que solo lo tiene el Estado, pues vamos a tener que ponernos de acuerdo en un Estado compuesto con vocación federal para articular también la concurrencia de intereses entre los distintos actores públicos. Y esto tiene interés por una razón, y es porque con demasiada frecuencia la lógica del interés general se asocia con un cierto sesgo económico. Hay una ley que teóricamente tenía que regular las concesiones administrativas exclusivamente, es una ley del 2013, que acaba siendo muy reveladora de qué se entiende por interés general. Y es que cuando se explica el mecanismo de coordinación entre actuaciones públicas que inciden en el territorio, lo que se viene a decir es que incidan en la economía general. Es decir, casi siempre vamos a encontrar el interés general asociado a una cierta visión con sesgo económico. El otro día oía a un catedrático de economía, un gurú, que decía, no, en el momento, el corredor mediterráneo, y decía, así, en la voz, ¡pam!, el corredor mediterráneo, el día que se haga, el PIB de España aumenta 2 puntos. A mí me hubiera gustado saber en qué basa una conclusión tan determinada o tan concluyente, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, si el PIB aumenta 2 puntos, oiga, pase por mí el corredor mediterráneo y lo que haga falta. Vale, esta lógica del PIB, que además se suele asociar también con la creación de empleo, estas cifras que se dan, estas proyecciones, creación de no sé cuántos miles y miles, si la mitad de los proyectos que se proyectaron en esta comunidad autónoma en los tiempos de la burbuja inmobiliaria se hubieran materializado en términos de empleo, tendríamos que haber traído barcos de África de mano de obra, porque hubiéramos estado todos teniendo 2 o 3 empleos y no hubiéramos dado abasto. Entonces, este riesgo de abuso del sesgo económico, ¿no? Claro, esta idea de la incidencia directa y significativa sobre la actividad económica hace que un montón de expertos, a veces geógrafos, pero mayormente, como estamos en esta casa, vamos a hablar mal de los economistas, mayormente economistas, hacen unas proyecciones que, bueno, no digo solamente en términos de creación de empleo, si la mitad de las expectativas de crecimiento poblacional que justificaron los grandes planes de la burbuja generales urbanísticos
de la burbuja inmobiliaria fueran verdad, viviríamos del orden de 8 o 10 millones de habitantes en la Comunidad Valenciana, porque había municipios que duplicaban su población, cosa que evidentemente no ha ocurrido. Es decir, se hacen proyecciones de laboratorio con metodología del siglo pasado y con datos que son un mero ejercicio especulativo a partir de la idea de que el crecimiento es infinito. Es infinito el crecimiento en puestos de trabajo, es infinito el crecimiento en población, es infinito el crecimiento en cualquier espacio físico, cosa que ustedes, nosotros, los que tenemos alguna inquietud, sabemos que es imposible, ¿no? Que el planeta es finito, el territorio, el espacio físico es finito. Por tanto, hemos de admitir algo, y es que hoy es una evidencia científica el cambio climático. Hoy hay una crisis económica que está plagada de complejidad e incertidumbre. No hemos tenido nunca una crisis como esta, es decir, ya no sirven ni siquiera probablemente los estímulos keynesianos de siempre para resolver lo que no sabemos que va a pasar. Cada vez somos menos conscientes de lo que va a pasar. No solo en términos de los cambios en el aspecto climático, sino desde también, incluso, y hablando ya del puerto, por ejemplo, los cambios de rutas interoceánicas que se pueden producir si finalmente se convierte el Ártico en navegable, por ejemplo. Y lo cual haría que algunos puertos actuales perdieran todo interés desde el punto de vista comercial. Por tanto, en tiempos cargados de incertidumbre, en tiempos cargados de complejidad, en tiempos en los que las metodologías habituales que confían en la capacidad del ser humano de dominar a través de la ciencia cualquier fenómeno que se le presente en el planeta Tierra, en esos momentos en los que además se siguen haciendo proyecciones absolutamente inconsistentes, lo que hay que plantearse es cuál es la lógica que tenemos que aplicar a las actuaciones sectoriales concretas. El caso del puerto de Valencia es un caso muy significativo porque este es un puerto prototípicamente artificial. No hay un abrigo natural, no hay una profundidad suficiente, y fue un empeño del ser humano en su momento plantear un puerto que básicamente era un puerto fluvial que luego tenía un final al final del río navegable en el litoral. Este puerto fue creciendo siglo XV, siglo XVIII, siglo XIX, con más o menos fortuna, y llegamos a la ampliación sur y la ampliación norte, sobre todo, que es el caso de estudio que yo quería plantear para contrastar esto que planteaba. El problema es que esta actuación sobre el puerto de Valencia recibió una declaración de impacto ambiental del 2007, lo cual quiere decir que se hizo con estudios y proyecciones del 2005-2006, incluidas estudios de todo tipo, ambiental y otros también sobre el impacto en la economía, efectos en el litoral, etcétera, etcétera. El puerto de Valencia planteó en su momento 4 alternativas, de las cuales fue seleccionada una, la que aparentemente en los conocimientos científicos del momento producía menos impacto. Y además se iba a ejecutar en 2 fases. Mientras que la primera fase se ejecutó en los plazos aproximadamente, los plazos previstos, y concluyó en el 2019 a partir de una licitación con un proyecto que decía que era una obra completa y lista para el servicio público una vez concluida, un contratista que la ejecutó, unos fondos europeos que apoyaron aproximadamente un 25% de la inversión. Esa obra concluyó, como digo, en el 2012, se puso en servicio y nunca más se supo de la segunda fase. En el 2018, sorprendentemente, a partir de sus propios razonamientos y proyecciones, el puerto cambia de criterio y decide realizar un proyecto diferente del que estaba inicialmente contenido en la alternativa 4, que tenía una declaración de impacto ambiental del 2007. Estudios técnicos y también algunos profesores universitarios y algunos elementos de la sociedad civil plantean el debate
acerca de si esa actuación se puede realizar por el puerto sin someterse a una nueva declaración de impacto ambiental o al menos a una nueva reconsideración de la oportunidad de la obra en función de los cambios que se han producido en los últimos 15 años y de que hoy sabemos sobre el clima y sobre los impactos devastadores que algunos temporales que se están produciendo tienen sobre las playas del sur. Ya no es simplemente que Nazaret se muera, languidezca y se muera poco a poco y desaparezca la playa de Nazaret, sino que ahora las playas desaparecen a un ritmo muchísimo más rápido, ¿no? En el caso de los últimos temporales que ya llegan al Perelló, se comen el paseo marítimo, etcétera, y amenazan con llegar a la Albufera y, por tanto, la pérdida de un ecosistema irreemplazable. El puerto jamás hubiera esperado tener que demostrar nada. Estaban acostumbrados por su propio funcionamiento autónomo el no someterse a ningún escrutinio público. Y además ellos tienen la concepción de que una vez tú has definido lo que ellos llaman las aguas interiores, pues allí no hay ni más autoridad que la propia autoridad portuaria. Es decir, es como si fuera la ciudad del Vaticano, ¿no? En este contexto se ha producido, afortunadamente, gracias a la sociedad civil y a de muchos expertos, un debate social que ha traspasado la lógica de funcionamiento del puerto y que afortunadamente nos ha permitido evitar una dinámica de hechos consumados en la que ya se había lanzado el puerto. El puerto licitó en diciembre del 2018 la ampliación la construcción y explotación de la futura terminal norte sin ni siquiera haber aprobado un proyecto técnico constructivo. Adjudicó a una empresa, seleccionó a una empresa, es decir, la única que se presentó, una operadora ya del actual puerto, y planteó una lógica que conducía inevitablemente a esta ampliación sin ningún tipo de control externo. Bueno, lo cierto es que después de alegaciones, de presentaciones de alternativas, de un debate alrededor del tema, hoy es el día que el puerto no ha podido adjudicar, no ha podido formalizar la adjudicación. Ha excedido el plazo previsto en el pliego de condiciones, se ha dado prórrogas a sí mismo, se ha hecho trampas al solitario, pero hoy es el día que desde aquella preselección de diciembre del 2018 y el expediente posterior no ha podido adjudicar. ¿Y por qué no ha adjudicado? No ha adjudicado porque el puerto no está tampoco seguro de haberlo hecho bien. De hecho, dicen en los medios de comunicación que los elementos más llamativos o más agresivos, que eran la prolongación de un dique medio kilómetro más, la demolición de otro, etcétera, o el incremento de los dragados, van a ser eliminados. Pero van a ser eliminados, pero no hay un proyecto accesible para la opinión pública para verificar esos extremos, ¿no? Por tanto, el puerto insiste en la lógica, ¿no? El PIB, los empleos, la aportación a la economía valenciana, incluso suma, si crea 35.000 empleos, suma lo que cobrarán los 35.000 trabajadores de media y dirá, estamos inyectando en la economía valenciana no sé cuánto. Bueno, se estarán trabajando, si se crean los empleos, los trabajadores generarán esa riqueza, pero bueno, en fin, algunos argumentos un poco peculiares, pero en cualquier caso siempre argumentos económicos. Dicen los portuarios que si se hace la ampliación tal y como está prevista, al producirse una automatización de los nuevos sistemas que se van a introducir, se perderán al menos 400 puestos de trabajo directos. Dicen los que no son portuarios, pero estudian las dinámicas litorales, que el cambio de configuración del puerto creará una masa de cemento y un dragado del canal de acceso y de una serie y de la dársena del puerto y de una serie de elementos que acabarán modificando la velocidad, ángulo e intensidad de las olas que en unos años llegarán a amenazar las dunas que protegen la laguna de la Albufera. Dicen los que son ingenieros, algunos ingenieros,
que como el dique que se construyó, el dique norte, estaba pensado solo como un dique de abrigo y no como parte de la estructura del nuevo muelle que quieren hacer, ese dique plantea problemas de seguridad. Tendrían que recrecerlo para poder operar, cambiar de lado el muelle y poder operar en ese muelle en condiciones de seguridad los trabajadores, tendrían que reforzar el dique y sobre todo hacerlo más alto para que el agua no invada en momentos de temporal la zona de operaciones. Dicen los expertos en navegación marítima que con la nueva configuración los grandes buques no tendrán espacio de frenada y porque tienen que empezar a frenar muy pronto para poder encarar el dique, la bocana del puerto. Y no tendrán espacio nada de maniobra y por tanto se pueden producir dentro de la dársena accidentes de consideración. Es decir, dicen los expertos en medio ambiente que en estas condiciones de cambio climático, cualquier actuación que tenga una incidencia en materia de transformación de nuestra realidad física y de nuestro entorno ambiental, tiene que ser sometido a un proceso de evaluación muchísimo más multifactorial que el único aspecto económico. Es decir, hay multitud de razones para replantear esa operación. Hay efectivamente, en este momento, hay incluso un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que se titula, precisamente muy significativo ya solo por el título, y es que se titula, ese informe es un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo 2016, se titula Informe Especial, el transporte marítimo en la Unión Europea se mueve en aguas turbulentas, mucha inversión ineficaz e insostenible. El Tribunal de Cuentas Europeo. Es decir, que no está hablando en concreto del puerto de Valencia, no solo del puerto de Valencia, está hablando en general de un modelo de crecimiento que sigue apostando, identificando erróneamente crecimiento y desarrollo. Hay una necesidad, a ver si paso alguna diapositiva para no que se note que he hecho la faena. Acabo. Sí, acabo, 5 minutos. Hay una necesidad absoluta en estos momentos, no solo de cuestionar los argumentos económicos, sino de iniciar un cambio de paradigma. Hay que hablar del coste de oportunidad. Las incertidumbres derivadas de las transformaciones económicas, que no son simplemente cambios de modos de producción, que no son simplemente cambios de modo de distribución, es decir, que no son simplemente cambios de modos de consumo, es mucho más complejo la transformación económica a la que estamos asistiendo y los efectos derivados de la emergencia climática. Hay evidencias empíricas de los daños, de las externalidades negativas que se producen con determinadas actuaciones. Y además hay una conciencia, aunque sea difusa, porque no podemos tener una absoluta certidumbre de cuáles son los nuevos riesgos que se están generando en un mundo en el que además se está planteando incluso unas situaciones contradictorias. Mientras por un lado se pretende acelerar la globalización, por otro lado se empieza a observar signos de desglobalización, políticas políticas arancelarias y otros mecanismos que están poniendo en marcha algunos países para proteger su propia economía o incluso hábitos de consumo de los ciudadanos que están mirando hacia el kilómetro cero o la economía o la agricultura de proximidad. Hay que replantearse el concepto del interés general. No solo hay que replantearse la obra del puerto, hay que replantearse el concepto del interés general, porque además hay otra cuestión. Cuando un gobierno X, cuando una autoridad portuaria X, cuando cualquier decisor público que tiene por definición un tiempo sobre el cual puede decidir, toma decisiones que afectan no solamente a las generaciones presentes, sino a las generaciones que están por venir, ¿cómo se le exigen después responsabilidades si se equivocó al calcular el incremento de puestos de trabajo? Si se equivocó al decir que no iba a afectar a la albufera, ¿a quién se le piden cuentas? ¿Dónde está la ciudadanía con capacidad de decisión sobre actuaciones que implican efectos irreversibles de futuro? ¿Quién pagará la albufera si desaparece? Por tanto, la idea es que hay que hacer un cambio de paradigma. A mí se me ha ocurrido
que hay que incrementar el proceso democrático en la toma de decisiones. Es la única manera de dotar de una legitimidad adicional algunas decisiones sobre el territorio, sobre el medio ambiente, sobre la salud y sobre las generaciones futuras. Se me ha ocurrido incluso apuntar algunos criterios, ¿no? La necesidad de mayor información completa y accesible, la necesidad de una participación efectiva de la sociedad civil, la capacidad de anticipación para análisis de riesgos, de contexto y de riesgos, una cooperación política eficaz, real y efectiva, que trate de igual a igual al Estado y a las comunidades autónomas, a los distintos poderes públicos intervinientes, y sobre todo coherencia. No se puede estar proclamando la emergencia climática con una mano y estar ampliando el puerto o haciendo determinadas infraestructuras sectoriales con otra. No se puede servir a dos amos. La ponderación adecuada, en el caso concreto, de los intereses particulares y públicos. La precaución, cautela, prevención y corrección anticipada de riesgos. La evaluación entre los supuestos beneficios y los riesgos. ¿Quién obtiene los beneficios y quién soporta los riesgos? Los riesgos siempre se socializan. Las externalidades negativas de las actuaciones sobre el territorio y el medio ambiente siempre son colectivas. Las soportamos entre todos. Los beneficios las obtiene alguien o algunas empresas o sectores o personas en un tiempo, además, concreto. Y, finalmente, la rendición de cuentas y la exigencia de garantías de responsabilidad. Ya podrán leer el resto. Muchas gracias.